Hola a todos. Desde siempre, los cometas han sido un objeto de fascinación para el ser humano. Algunos los hemos visto en una ocasión, otros los hemos visto muchas veces, como el cometa Halley, que vuelve cada cierto tiempo, pero todos tienen en común la particularidad de estar formados por elementos volátiles, que se evaporan cuando se acercan demasiado al Sol. Eso, y su órbita, quiere decir que su lugar de origen debe de estar más allá de los planetas. Debe de estar incluso más allá del cinturón de Kuiper, que es el hogar de planetas enanos como Plutón, y se ha planteado que podría ser la región más alejada del Sol. El límite del sistema solar es algo que conocemos como la nube de Oort, y su estudio puede ser muy interesante porque nos puede explicar tanto la infancia del Sol como la evolución del sistema solar a lo largo del tiempo. Lo más interesante es que en realidad su existencia no se ha comprobado de forma directa, solo la sabemos de forma indirecta y tardaremos miles de años en poder estudiarla con una nave. Así que en este vídeo lo que quiero contaros es qué es la nube de Oort, cómo sabemos de su existencia y cuál es su utilidad desde el punto de vista científico, cómo nos puede permitir conocer mejor la historia del sistema solar. Para hablar de la nube de Oort tenemos que hablar de cometas, y los cometas han sido una parte importante de nuestra historia desde hace miles de años. En la Edad Media, por ejemplo, se solían utilizar como augurios, como profecías. Los astrólogos, que no tienen nada que ver con los astrónomos porque hacen predicciones que no tienen ningún tipo de soporte científico, entendían que la aparición de un cometa era anuncio de que algo iba a pasar. Podía ser la muerte del rey de turno, podía ser incluso una celebración. Que un cometa apareciese poco después del nacimiento del heredero de un rey de turno era una señal de que los dioses estaban contentos. En otras culturas, los cometas eran precisamente una señal de la ira de los dioses. El dios de turno estaba enfadado y expresaba su malestar con un cometa. Pero de un tiempo a esta parte, ya con la ciencia en la mano, la pregunta se ha hecho muchas veces: ¿de dónde proceden estos objetos que están compuestos por elementos volátiles que se evaporan al acercarse al Sol? Porque por su recorrido, por su órbita, que es muy elíptica, tienen que haber estado miles de millones de años lejos del Sol, en un lugar en el que hayan podido mantener todos esos elementos en su superficie sin que se evaporen. Así nace la idea de la nube de Oort. Se llama así por un astrónomo de los Países Bajos llamado Jan Oort, que no solo estudió los cometas y de dónde podían proceder, también es conocido, entre otras cosas, por estudiar la rotación de las galaxias. Es uno de los astrónomos más importantes en nuestra historia y especialmente del siglo XX, y en algún momento, si os interesa, hablaré de él. ¿Qué sabemos de la nube de Oort? Lo primero que hay que decir es que sabemos de su existencia solo de forma indirecta, es decir, no la hemos visto directamente. Se calcula que su límite, y por tanto el límite del sistema solar, podría estar a en torno a un año y medio luz del Sol. Lo que sabemos de la nube de Oort y lo que se ha deducido es simplemente por el estudio de los cometas que hemos visto acercarse al interior del sistema solar. La principal suposición es que está formada por billones de pequeños planetesimales, de pequeños objetos que han permanecido inalterados desde la formación del sistema solar. No solo eso, eran los cimientos de la construcción del sistema solar y por tanto serían los restos, lo que quedó después de la formación de los planetas, todo ese material que no se aprovechó y que terminó en las regiones más alejadas del sistema solar. La nube de Oort tiene ciertas similitudes con el cinturón de Kuiper, que está mucho más cerca, es mucho más cercano que la nube de Oort, a pesar de que las dos regiones son muy lejanas. En realidad su existencia no la plantea en primer lugar Jan Oort, la idea no es suya exclusivamente, él en realidad la rescata en algún momento. El primer astrónomo del que tenemos constancia que propone la existencia de una nube de material alrededor del Sol es un astrónomo estonio llamado Ernst Öpik, que fue el que lo planteó en primer lugar y lo hizo a partir del estudio de algo que llamamos los cometas de largo periodo. Hay cometas de largo periodo y de corto periodo. Los de corto periodo, en general, tienen unas órbitas de unos pocos años y se establece que su origen debe de estar en el cinturón de Kuiper, y que es la interacción gravitatoria de los planetas gigantes, de Júpiter, de Saturno, de Urano, de Neptuno, con estos objetos, lo que provoca que uno de ellos se precipite hacia el interior del sistema solar y se convierta en un cometa. Los cometas a largo periodo, por contra, son los que tienen órbitas que pueden durar cientos o miles de años. Hay un cometa en particular llamado C/1992J1 que tiene una órbita de 78.000 años. Es decir, se acerca hasta el interior del sistema solar y se aleja hasta la nube de Oort, y lo hace constantemente. Eso es un cometa de largo periodo. Hay algunos, lo que pasa es que su órbita está muy poco definida, entonces es más difícil saber si realmente es así, que se estima que tienen órbitas de incluso millones de años. Es decir, hablamos de objetos que tardan muchísimo tiempo en completar sus órbitas. Como quizás sepáis, la estructura del sistema solar está dividida en el Sol, los planetas rocosos, el cinturón de asteroides, los planetas gigantes, el cinturón de Kuiper y
la nube de Oort. En realidad, entre el cinturón de Kuiper y la nube de Oort hay una región más que no se suele mencionar mucho, pero que también se tiene en cuenta, que es el disco disperso. Es un disco de material formado por objetos que han terminado ahí de una forma muy resumida por las interacciones con la gravedad de Saturno, Urano, Neptuno, Júpiter, y que no están enteramente relacionados con el cinturón de Kuiper, pero están mucho más cerca del cinturón de Kuiper que la nube de Oort. Os digo esto porque la nube de Oort se divide en dos regiones. Por un lado, la región interior, que tiene forma de disco, que no es el disco disperso, no está relacionado con el disco disperso, y por esto os lo digo para que tengáis claro que son dos regiones diferentes, y el exterior, que sí tiene una forma de nube y rodea el sistema solar. El aspecto más interesante del disco interior de la nube de Oort es que se ha dicho que podría ser restos del disco protoplanetario, ese disco que rodeaba al Sol cuando se formó, en el que se formaron los planetas y la mayoría de objetos del sistema solar. La parte exterior, sin embargo, lo que se dice es que podría tener diferentes orígenes. Por un lado, pues podría tratarse de objetos que han terminado dispersándose en esa región, bien por la influencia de estrellas cercanas que se han acercado al sistema solar a lo largo de miles de millones de años, como quizás por el intercambio de material que se pudo producir cuando el Sol era una estrella recién formada y todavía estaba en un cúmulo abierto. Un cúmulo abierto, como quizás sepáis, es una agrupación de estrellas recién nacidas, y todas las estrellas, o casi todas las estrellas, creemos que forma parte de un cúmulo abierto durante sus primeros millones de años. El Sol lo debió de ser. Es más, se cree que el cúmulo abierto del Sol tuvo entre 200 y 400 estrellas. La nube de Oort se podría extender a aproximadamente un año luz, un año y medio, incluso 2 años luz del Sol, en función de los estudios que consultéis. Se ha calculado que su masa podría ser aproximadamente 5 veces la masa de la Tierra. ¿De dónde sale esta suposición? Pues en realidad de estudiar los cometas que se han acercado al interior del sistema solar. Si tomamos como ejemplo el cometa Halley, que hoy en día es un cometa de corto periodo, tiene una órbita de 72 años, en realidad se cree que su órbita era mucho mayor en el pasado y que se trataba de un cometa de largo periodo que, cuando terminó acercándose al entorno de Júpiter, la gravedad de Júpiter afectó su órbita, la acortó muchísimo y lo convirtió en un objeto de periodo corto. Si el cometa Halley es un objeto típico, es decir, es una representación de lo que podemos esperar encontrar en la nube de Oort, la deducción es que hay 5 veces la masa de la Tierra dispersa en objetos. ¿Cuántos objetos? Pues con un diámetro de más de 1 kilómetro, billones, con B. Y con un diámetro de más de 20 kilómetros podría haber miles de millones de objetos en la nube de Oort, es decir, un almacén gigantesco de cometas y de objetos que han permanecido inalterados durante miles de millones de años. La nube de Oort, por tanto, es una región expuesta a muchas influencias. Por un lado, la gravedad del Sol, evidentemente, porque gira alrededor del Sol a pesar de que está muy lejos. Pero por otro lado también se ve sujeta a la gravedad de otras estrellas cercanas. Cada cierto tiempo, ha pasado en el pasado y pasará en el futuro, hay estrellas que se acercan a incluso menos de un año luz del Sol. No suponen un peligro, porque no van a chocar con los planetas interiores ni nada por el estilo, pero evidentemente su gravedad afecta a la nube de Oort, la moldea y puede provocar tanto que haya objetos que se precipiten hacia el interior del sistema solar, es decir, que haya más cometas, como arrancar algunos de esos objetos y convertirlos en objetos de esa estrella, que pasen a orbitar en torno a esa estrella. Es decir, es un lugar que es muy desconocido porque está muy lejos de nosotros, todavía no lo hemos podido explorar con ninguna nave y tardaremos miles de años en poder hacerlo. Su estudio nos podría contar muchas cosas de la historia del sistema solar, del Sol y quizás incluso de otras estrellas cercanas que hayan pasado por aquí en los últimos miles de millones de años. De momento, la nube de Oort solo se puede estudiar de forma indirecta, analizando esos cometas de largo periodo que podemos ver en el interior del sistema solar de cuando en cuando, porque los de corto periodo, como os decía, algunos pueden tener su origen en el cinturón de Kuiper, otros es posible que, como el cometa Halley, en realidad procedan de la nube de Oort y alguna interacción haya hecho que su órbita sea mucho más corta. De momento no tenemos la posibilidad de estudiarlo con una nave porque la nave más distante todavía tardará miles de años en llegar al borde del interior de la nube de Oort y cuando lo haga evidentemente ya no será un instrumento operativo, no tendrá energía para operar sus instrumentos, no la podremos utilizar para estudiar la nube de Oort. Así que de momento no podemos pensar en esa idea. Cabe la posibilidad, si el proyecto Breakthrough Starshot se llega a ejecutar, de que la podamos estudiar en solo unas décadas. Para eso hace falta que este proyecto se lleve a cabo, que para los que no sepáis en qué consiste, la idea es mandar sondas microscópicas al 20% de la velocidad de la luz a Alpha Centauri, al sistema estelar más cercano, y el viaje tardaría unos 25 años. Evidentemente, si vas a llegar a Alpha Centauri, vas a pasar por la nube de Oort y vas a poder verificar si realmente existe, si tiene las características que creemos que tiene, etc. Todo indica que existe, porque es la explicación que nos permite entender de dónde vienen los cometas de largo periodo. Sin embargo, por ahora, como os digo, desde el punto de vista tecnológico, no tenemos muy claro cuándo se comenzará a explorar. Hace falta que nuestra tecnología, especialmente de sistemas de propulsión, avance. Está avanzando, pero todavía estamos muy lejos de llegar a ese punto y por ahora pues parece que nos tendremos que resignar a estudiar la nube de Oort de forma indirecta.
Así que de momento lo que nos queda es estudiar la nube de Oort de forma indirecta, fijándonos en esos cometas a largo periodo que podemos observar de cuando en cuando, y también nos queda el consuelo de saber que cuando vemos cometas que vienen de estos lugares tan lejanos, lo que estamos viendo es un objeto que inició su viaje hace miles de años y que viene de la frontera del sistema solar. Por desgracia, de momento no podemos pensar en la posibilidad de observarlo con una nave, ni de recibir fotos de esa región y de ver cómo son esos mundos antes de que se precipiten contra el interior del sistema solar y se terminen evaporando en muchos casos. Pero con el paso del tiempo pues se convertirá en una posibilidad. Dicho esto, os recuerdo que el tema de la semana que viene, porque en el vídeo anterior propuse 2 temas, será las galaxias. ¿Qué tipos de galaxias hay? ¿Qué relación hay entre ellas? ¿Qué tiene que ver una galaxia espiral con una galaxia elíptica? Etcétera. Sois muchos los que habéis participado en los comentarios del vídeo anterior para dejar vuestro voto y la realidad es que la nube de Oort ha ganado por muchísima diferencia. Así que espero que el vídeo os haya gustado y que os sirva pues para conocer mejor la región más lejana que podemos encontrar en el sistema solar, porque todo lo que haya más allá de la nube de Oort ya no está bajo la influencia del Sol, sino que es parte de la Vía Láctea, está bajo la influencia o de otras estrellas o quizás incluso del propio centro de la galaxia. Así que la semana que viene hablaremos de las galaxias, y si tenéis sugerencias de temas de los que os gustaría que hablen en los próximos vídeos, ahora es un buen momento para hacerlas, porque así lo tendré en cuenta para los 2 temas que sugeriré la semana que viene, que podrían estar relacionados con lo que hemos estado hablando hasta ahora o ser temas completamente diferentes si no los he cubierto ya en el canal. Además de eso, habrá un vídeo en algún momento para hablar de Hacia las estrellas, que es un libro de divulgación que he escrito, que se publica el 7 de marzo, que se podrá comprar tanto en papel aquí en España como fuera de España a través de tiendas como Amazon, porque en principio no se va a distribuir en papel fuera de España más que a través de internet, y por supuesto en formato digital, pero eso ya os lo contaré en ese vídeo. Os hablaré de qué va el libro, de qué temas se cubren, y es algo que tengo muchas ganas de ver cómo funciona y de ver cómo lo recibís y ver si os gusta. Así que eso es todo lo que os quería contar en este vídeo. Nos vemos.